Gracias a todos los que me han escrito pidiéndome ampliar la información del proyecto final. Hoy les voy a dejar sumamente claro. Les hice toda la estructura para que no tengan ningún problema de perderse y que todo lo hagan exactamente igual, sin ningún problema. Luego entro a tratar el tema de la evaluación desde la perspectiva psicológica y les voy a invitar de una vez para día de hoy noche que vamos a tener una clase práctica de mentalización desde la perspectiva de practicar y lo voy a hacer bien práctica con algunos de ustedes, un ejercicio de meditación y el otro de visualización, y yo lo explico y ustedes lo realizan. Entonces vamos a tener una clase bien bonita y muy práctica de hoy en 8 para ir cerrando el proceso, pero realmente me siento muy complacido por la respuesta que he tenido en ustedes y no quiero obviar el felicitarlos por ese esfuerzo, que sé que ustedes tienen múltiples ocupaciones. Sin embargo, todos me han quedado bien, todos ustedes han hecho aportes valiosos y estoy muy satisfecho, de verdad, por esos trabajos que sé que le han puesto amor y cariño, así como para otros mucha carrera, pero ahí estamos y me tiene contento eso. Les quedo muy agradecidos. Bien, voy a tratar el tema de la evaluación, pero antes quisiera ir viendo con ustedes el tema del examen final. Acuérdense que el examen final es un proyecto y como proyectos pues tienen una metodología. Esta metodología yo se las voy a dar ahora porque el tema consiste y sobre todo que hoy les voy a dar todavía más contenido que les puede servir de tantas cosas que ustedes pueden hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que ustedes tienen que escoger es, bueno, ¿cuál es el nombre del proyecto? Y el lugar donde lo van a realizar, ¿verdad? Esto es importante. Entonces, aquí hay dos cosas fundamentales. El lugar donde ustedes lo realicen, si es en el club, póngame un poco de historia del club. Si es en una asociación, si es en algún lugar, póngale en historia. Si es un pueblo, póngale en historia un poco. O sea, nárrame para tener una ubicación concreta donde estamos. Entonces, una vez que usted tiene el proyecto, esto ustedes lo van a tener de nuevo, pero el proyecto tiene que tener un qué, un objetivo, tiene que tener contenidos, tiene que tener una metodología, tiene que tener definición de recursos, tiene que tener un calendario también y sobre todo la etapa de evaluación, ¿verdad? Esto es la plantilla global. Pero sin embargo, aquí hay un punto importante que yo les dije que el tema o los temas ustedes los pueden desarrollar de acuerdo a estas 5 áreas que ustedes ven en esta filmina que tienen que ver con competitividad, colaboración, oposición, incertidumbre, velocidad o intensidad desde la perspectiva psicológica. Cuidado, van a poner cosas que tienen que ver con otras áreas y hoy con la evaluación les va a quedar mucho más claro, porque aquí podríamos tener otros temas que yo le puedo poner análisis de actitudes de los jugadores o bien una propuesta, un proyecto de evaluación en un área específica como las que voy a explicar ahora. Puede ser que usted desarrolle un proyecto que se llame planificación de un entrenamiento psicológico. Cuidado con eso, que puede hacer que usted diga ejecución de un proyecto psicológico o cómo le da usted evaluación o cómo controla usted el desarrollo, por ejemplo, mental de los jugadores, cómo controla las actitudes. O sea, les estoy dando ideas de nombres de proyectos para que ustedes lo puedan realizar y dentro de este contexto definir el cómo. Entonces, por ejemplo, estrategias de colaboración dentro del equipo, estrategias de integración dentro del equipo, cómo se maneja la incertidumbre dentro del equipo, cómo se maneja desde la perspectiva psicológica procesos de velocidad e intensidad. Por ejemplo, cómo se logra la motivación en un equipo, cómo se trabaja la inteligencia emocional en un equipo, cómo se desarrolla la confianza. Mire que ya les he dado más de 12 nombres de posibles proyectos que ustedes pueden tener, ¿verdad? Entonces, ustedes logran eso, ustedes escogen el proyecto, hasta puede ser el proyecto como un tema interesante, cómo desarrollar una estrategia ganar-ganar, cómo desarrollar una estrategia de un equipo ganador, por ejemplo, o cómo ser un buen entrenador con perspectiva psicológica
etcétera, etcétera. Por ahí están, ya tienen como 15 nombres de ideas. Ustedes escogen el nombre del proyecto, el lugar donde lo van a hacer y van a utilizar ahora sí esta metodología para que ustedes presenten bien ordenadito el trabajo. Ok, viene el nombre del proyecto, el lugar de ejecución. Ese lugar de ejecución es lo que yo les estoy pidiendo. Le ponen un poquitito de carne ahí de contenido, ¿verdad? De cuál es el lugar, un poco de historia, si es su club. En ese club es muy interesante conocer la historia, lo cual a mí me sirve para conocer un poco más del fútbol o de las organizaciones de donde provienen ustedes. Y después, ahora sí viene ya el grueso, la presentación o introducción. ¿Qué quiero en la presentación? En la presentación, usted hace que este proyecto es así, así, que fue desarrollado en tal parte y a continuación se presenta el tema. Entonces, en la presentación o en la introducción, usted presenta el proyecto. Usted me va a contar a mí qué es lo que usted desarrolló, ¿ok? ¿Cómo usted llama mi atención en la presentación de tal manera de que se inspire usted, ¿verdad? No quiero una página completa ni mucho menos, porque una inspiración puede ser 4 o 5 relones. ¿De qué es fundamental? Ojo lo que les voy a decir. En la presentación ustedes responden a qué es lo que yo me voy a encontrar en el desarrollo del proyecto, que es el paso que sigue. Respondan a qué es lo que viene, qué es lo que yo voy a leer, qué es lo que yo voy a estar observando en las páginas siguientes. Una vez que viene eso, ahora sí entran al desarrollo del proyecto. En el desarrollo del proyecto, ustedes van a poner objetivos. 1 o 2 objetivos, no sé, depende de lo que ustedes quieran poner. Esos objetivos, luego viene el programa propuesto, que es que este programa propuesto obedece justamente a la esencia del proyecto. ¿Qué es el proyecto? ¿Verdad? ¿Qué es el proyecto? Y ese proyecto puede ser el nombre, sencillamente el nombre, no tienen que desarrollar nada y se lo sugiero así, el proyecto se llama la motivación en el equipo o desarrollo la motivación del equipo. Los objetivos son tales, pueden darle vuelta a una de las dos cosas. Luego vienen los contenidos. Esos contenidos son qué cosas contiene mi proyecto, ¿verdad? Entonces, usted le pone una lista de contenidos y luego le agrega la metodología. La metodología, eso es muy interesante porque va a ser muy de ustedes. ¿Cómo va a ser usted para hacer eso que usted propone? ¿Cómo va a hacer eso que usted propone para alcanzar el objetivo? Entonces, la metodología define el camino que usted va a seguir o que usted siguió para hacer lo que usted está haciendo. En los recursos, lógicamente, vienen los recursos materiales. Por ejemplo, si usted utilizó balones, si usted utilizó papeles, si usted utilizó pizarras, sillas, micrófonos, cañonera, todos esos aspectos que tienen que ver, todos los materiales que he utilizado, si utilizó algún libro de texto, usted lo pone ahí. Y luego viene la etapa de la programación, o sea, la calendarización, de qué fecha, de qué fecha va a ser eso, si es un proceso si es un curso, por ejemplo, de su proyecto, cuántas horas, usted lo define, el seguimiento que le va a hacer, o bien el proyecto que usted dice que es de enero a diciembre o en la temporada que se viene, etcétera, etcétera. Ya esto es muy propio de su proyecto. Me van a agregar el tema de hoy, justamente, que es el sistema de evaluación. ¿Cómo usted va a evaluar eso que usted hizo? ¿Cómo va usted a controlar que eso dé el resultado que usted quiera? Entonces, el sistema de evaluación, usted lo va a aplicar de acuerdo a otros cursos que usted haya aprendido en planificación. Me va a poner conclusiones. ¿Qué concluye usted? Esas conclusiones es del tamaño que usted guste. Y unas 2 o 3 recomendaciones, sobre todo que recomendaciones que tengan que ver para el club, que tengan un seguimiento y que tengan un impacto. Y eso es importante, digamos, esta es la estructura que quiero que ustedes tomen en cuenta, que se me ocurrió escribírselas de última hora, y es que disculpen la parte en esto, pero que no quiero que se pierdan, quiero que estén mucho más ubicados, de tal manera que en alguna medida eh, esto les va a servir. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda.
Sí, profe. Dígame. En el caso del proyecto, podría ser, ahí mencionaba como una asociación, o sea, una asociación deportiva que tiene, por ejemplo, unos 18 equipos. ¿A eso se refería usted o específicamente solamente a un equipo de un club nada más? En esa asociación, por ejemplo, ¿qué te gustaría desarrollar con uno o los 18 equipos? ¿Qué tema? Pues yo pienso que se me ocurre ahorita así de rápido, tal vez mal, pero sería, si pensamos en que es una asociación que no es amateur, digamos, dar una capacitación o hacer un plan de acuerdo a que cada dueño de equipo, representante de equipo, pues pueda tener algunas reglas básicas del fútbol para poder de que, como lo que ustedes están haciendo con nosotros, ¿verdad? De que a capacitarlos a ellos. ¿Será que sí, sí se puede, profe? Perdón. Ok, acuérdate que es del tema psicológico, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, te voy a dar algunas ideas. Como son varios equipos, vos puedes establecer un programa de capacitación en motivación, un programa de capacitación en inducción, un programa de capacitación de cómo se pueden analizar las actitudes y comportamientos, pensando un poco en esas normas y procedimientos que estás diciendo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque este tipo de proyectos son integrales, son globales, pero es muy interesante porque eso sirve para generar alineamiento estratégico para que todos los 18 clubes, por ejemplo, hagan exactamente lo mismo, ¿verdad? Que basado, digamos, como yo lo estoy haciendo con ustedes, en ese sentido, yo creo que es válido, solo que lo enfocas hacia el área de la psicología. Oh, sí, gracias, profe, tiene mucha razón. Sí, tiene que ser enfocado a la psicología, o sea, ver el problema de que hay de esos 18 representantes de cada equipo para que ellos lo apliquen de una manera por ejemplo, la psicología podría decirle que él como representante o dueño de equipo, cuando se da un resultado malo, hasta él actúa de una forma inadecuada, ¿va? Cómo él mismo puede controlarse, ¿verdad? Con mecanismos de la psicología aplicada, él mismo y seguidamente controlar a su equipo, ¿verdad? Basado en eso, algo así le estoy entendiendo. Sí, sí, estás en lo correcto. Ahora vas a ver que una parte de la evaluación, por ejemplo, de cosas que hay que tomar en cuenta, es desde el terreno de juego. Hoy te voy a dar bastantes elementos como para que puedas establecer esas reglas del juego, que te sugiero que no sean muchas. Vos puedes agarrar unas 5 o 6 ideas y desarrollarlas para que eso no te haga algo, por ejemplo, cómo actuar cuando el equipo gana, cómo actuar cuando el equipo pierde, ¿verdad? Y todo eso es un elemento, como dando ideas, eh, tips que a mí me puedan servir para mantener la calma, para mantener el autocontrol, para mantener, digamos, la esencia y la visión del equipo, ¿verdad? Para no perder el norte. Pero esos son temas ahí, es muy interesante que puedas desarrollar un modelo de ese tipo. Gracias, profe, ya entendí más o menos del trabajo, le agradezco. No sé si habrá alguna otra consulta. Doctor, ¿qué Sí, tal, doctor? Buenas noches. Le saluda buenas Ángel. noches. Este, veo la estructura del proyecto y la verdad que, wow, ese es un proyecto bastante grande en el sentido de todo el contenido, pero mi pregunta va dirigida a cuántas hojas más o menos, según su conocimiento y su experiencia, cree que debe llevar ese proyecto, porque la verdad yo lo veo grande, casi un seminario, pero por eso le hago esa pregunta. La estructura sugiere algo espantoso. Miren, yo creo que qué dicha que tocas este tema, pero compórtense como ejecutivos, ¿verdad? Esto pueden ser no más de 5 hojas, no más de 3 hojas, va a depender mucho. Por ejemplo, en una introducción yo puedo tener 5 o 6 renglones para explicar qué es lo que viene. Después la estructura, voy a explicar, digamos, el objetivo del proyecto, después del nombre, después de ese proyecto voy a decir este proyecto. Por ejemplo, si yo tomo en eso, digamos, unas normas disciplinarias para mantener la conducta de los jugadores. Entonces, ese es el nombre, normas disciplinarias para mantener conducta positiva en los jugadores, por ejemplo.
Entonces yo ahí tomo cuál es el objetivo que pretende ese proyecto y ahí llevamos como un cuarto de página. Después digo, para mantener eso, ¿cuáles son los contenidos? Bueno, van a ser 1, 2, 3, 4, 5 contenidos. Ok, para esos 5 contenidos, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces ya ahí puede hacer que en la otra página yo explique la metodología y ya en el resto voy a utilizarlo, que no sea muy largo, ¿verdad? Es un proyectito que sea conciso y Profe, macizo. Sí, dígame. buenas noches, les saludo Adolfo. Fíjese que yo estaba revisando la clase pasada y vi que hay varias tablitas que usted utiliza como evalúos. ¿Considera usted que también nosotros deberíamos de utilizarlas así obligatorias o sería opcional? Mire, ¿qué dice? Porque usted me ha dado idea. Voy a devolverme un momentito en esto. Imagínese que el proyecto puede estar en esta plantilla nada más. Ajá, La ajá. observan bien. El Como proyecto hay puede ser, varias. sí, esta es la metodología que yo les dije. Ustedes pueden escribirla aquí, nada más. Entonces ya yo lo veo en una hoja horizontal, ¿verdad? Entonces, ¿qué le agregan ahí? La historia, la presentación y lo otro, los mecanismos de evaluación, que es el control que está ahí. Entonces, ahí mismo lo tenemos, ¿verdad? Este es un método de presentación de proyectos, ¿verdad? Entonces no te complicas, lo haces en una plantilla también. Ah, buenísimo, profe, gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno, estamos para empezar la clase entonces. No hay más dudas y como siempre estoy a sus órdenes. Gracias a todos los que me escriben pidiendo información, pero espero que ya lo tengan muchísimo más clara. No se embarquen, vuelvo y Doctor, repito, con hacer algo monstruoso. No, es algo pequeño. Sí, dígame. no, doctor, gracias. La otra vez yo lo mencionaba que se veía un megaproyecto, pero nos dijiste que fuera algo no tan complejo, ¿verdad? Sino al grano, breve, conciso. Con la guía que nos acabas de dar, creo que ahí está claro cómo debe ir el trabajo. Y tomando en cuenta que hoy también ya nos diste los chivos de los diferentes temas que podemos abordar. Creo que ahí estamos, doctor, y gracias por esa guía. Con mucho gusto a la orden. Eso, espero que los chivos te sirvan. Ah, bien. Está bien, está bien. Solo que para mí chivo significa otra cosa, pero está bien, ahí lo dejamos hasta ahí. Bueno. Una Bueno, vaca mejor ahí. ¿qué significa? Bueno, el tema de la evaluación. ¿Qué significa este tema? Quizás es de los más apasionantes porque lo que no se mide nunca sabrá si habrá impactado. Y en temas de psicología hay muchas formas, diversas formas, como vamos a ver al final, de que usted pueda evaluar lo que usted está haciendo. Así como en el área de nutrición usted puede evaluar si están deshidratados o no, perfectamente eso se puede evaluar. En el área de la preparación física usted puede evaluar el rendimiento de los jugadores en diferentes técnicas, con diferentes estadísticas y parámetros. En la psicología también, ¿verdad? Entonces, este es un elemento importante porque debe estar presente en todo el proceso del entrenamiento. Y para eso se utilizan una serie de herramientas que te permitan eh, alinearlo al proceso de tu planificación, de la organización y también del seguimiento de lo que usted tiene. Esto te va a servir para comprobar que lo que estás haciendo está alcanzando los objetivos y sobre todo las metas que usted tiene. Vamos a ver luego, yo les voy a explicar con mucha calma cómo lo que usted planificó al aplicarlo va a tener la posibilidad de que usted justamente lo pueda medir y esto usted lo mide a nivel de su equipo y lo mide a nivel de cada jugador, de cada atleta que tiene el equipo, depende en el área. Por ejemplo, si yo quiero y estoy trabajando la integración, esa integración es a nivel del equipo. Entonces, si quiero manejar la comunicación yo la puedo manejar desde la persona o la puedo manejar desde el equipo como tal. De tal manera que lo aplicamos en el entrenamiento, lo podemos aplicar en una competencia, lo podemos aplicar en un descanso, lo podemos aplicar, por ejemplo, en aspectos de disciplina cuando hablamos de alimentación, en aspectos de disciplina cuando hablamos de representación de algún tipo de cosas, o bien de la intimidad de camerino, de un código de honor, etcétera, etcétera, ¿verdad? O bien los mismos valores. Hay muchos temas en el área de psicología que podemos valorar en ese sentido.
Pero ¿qué es esto? ¿Y por qué es importante evaluar? Este es un tema que usted tiene que aprender a explotarlo en su equipo, sobre todo con los niños y los jóvenes que ustedes trabajan. Es importante que ustedes les ayuden a crear robustez cerebral, sobre todo ir moldeando su carácter. Entonces, el manejo de los estados emocionales, si yo tomo a Goleman, vea qué interesante, voy a profundizar en el conocimiento del autocontrol, de la autoconciencia, de la habilidad social que ellos tienen, ¿verdad? Y la habilidad y la destreza que ellos pueden tener y la motivación, la habilidad cognitiva en lo que están haciendo y aspectos relacionados con la empatía, que son las relaciones de ese jugador con el resto. Entonces, este punto, cuando ustedes comprenden los rasgos de personalidad que tienen que ver con apertura a la experiencia, que tienen que ver con temas de cada jugador, esto les va a ayudar a determinar un perfil. Entonces, esa evaluación siempre va a ser contra ese perfil, esa evaluación siempre va a ser contra ese proceso que usted tiene, pero sobre todo que el método que usted utiliza es aquel que te pueda brindar la información que usted tiene. De ahí que no todos los métodos te pueden servir de acuerdo a lo que usted quiere. Entonces, el objetivo final de una evaluación es que usted determine en un momento determinado, valga la redundancia, de cómo está rindiendo el atleta frente a una mejora exigida de alto rendimiento del equipo de acuerdo con un parámetro que usted tiene. Dicho de otra manera, una evaluación te sirve para determinar que si la metodología que estás aplicando es buena y esa metodología que estás utilizando te está dando los resultados que usted está esperando para mejorar las condiciones de ese futbolista desde todo punto de vista. Entonces, partiendo de esto, es importante que usted cuando evalúe tenga la posibilidad, y aquí les quiero dar algunos consejos de que usted tenga objetivos específicos. No es posible que usted evalúe algo cuando tenga o no tenga un KPI. Un KPI es un parámetro. Y eso es importante porque la preparación física te puede a usted aportar muchos de esos elementos, sobre todo cuando usted quiere evaluar una actitud de un jugador aplicada a una destreza técnica, a una destreza o una habilidad que ese jugador en términos de su seguridad, en términos de su confianza, es posible medirlo. Es posible medir si ellos están ansiosos, es posible medir si ellos tienen temores, tienen angustia y es posible medir inclusive la confianza y la comunicación. Todo esto es posible medirlo. Pero en ese sentido va a depender mucho de cuáles son los puntos de partida. Esos puntos de partida son estos objetivos específicos de desempeño que usted espera obtener. Y eso es importante, de acuerdo a una metodología, que esos objetivos, cuando usted se junte con su jugador, dependiendo de la posición, le queden muy claros al jugador. Por eso es que esa conversación inicial de usted como entrenador con ese niño, con ese joven, usted le tiene que decir muy claramente de qué forma usted espera evaluarlo. Mi consejo es que a esas edades usted no dé sorpresas, ¿verdad? El muchacho, el patojito, tiene que conocer de qué formas usted lo tiene que evaluar. Si es un niño, usted tendrá que buscar el mejor lenguaje para poder explicarle relacionado con un examen de la escuela, con un examen de esto, para que ellos se acostumbren a rendir cuentas. Entonces, en este proceso psicológico, los niños hay que retarlos a rendir cuentas para que puedan desarrollarse en el ámbito donde están. Entonces, lo importante es que usted siempre tenga ese objetivo inicial. El otro son qué elementos usted va a tener para poder evaluar. ¿Cuáles son esos criterios que usted va a poner para alcanzar esos resultados? Por ejemplo, en preparación física usted puede manejar mucho la conducción del balón, puede manejar mucho, digamos, los tiros a marco, pero en alguna medida las condiciones humanas, las condiciones emocionales y actitudinales
Si usted quiere valorar eso, usted tiene que establecer los criterios anteriormente y sobre todo esto se recomiendo para que usted no se pierda. Por ejemplo, cuando yo observo un entrenamiento, yo y ojo a lo que les voy a aconsejar, cuando yo voy a un entrenamiento, ya con el entrenador, yo tengo criterios claramente definidos. Yo estoy viendo la motivación, estoy viendo si vienen pensando positivamente, estoy viendo cómo se relacionan, estoy viendo cómo se integran al equipo, estoy mirando si ellos tienen una actitud de entrega. Entonces ya ahí tengo 5 cosas que yo estoy observando, porque ahora van a ver que la observación empírica juega un papel importante en uno de los procesos de medición. Si ellos están tirando a marco, yo no me meto que si le pega con la izquierda, con la derecha, ni mucho menos. Mi factor psicológico tiene que ver mucho con la reacción post jugada. Ustedes han visto que los jugadores muchas veces tiran fuera una pelota casi desde el punto penal o en la raya del marco y la tiran para afuera. Ellos hacen muchos gestos de rabia, de cólera. Bueno, eso yo lo evalúo, que son reacción ante el error, que ese es un punto. Entonces yo lo voy anotando, anoto el caso del jugador para que no se me olvide y después en el 1 a 1, en el one-on-one, yo esos temas lo trato para tomar acciones correctivas inmediatas. Vea que les estoy dando muchos tips, sobre todo en estos criterios de evaluación que tenemos. Por eso es que ustedes en las variables de uno de los cuadros que yo le di a ustedes, hay una serie de criterios en uno de los cuadritos que es que empezaba por confianza, comunicación, integración, los valores, etcétera, etcétera, etcétera. El otro elemento es cuáles son los instrumentos que yo voy a utilizar para evaluar eso. Cuando yo les decía de la observación sistemática, esta es una de las más ricas que utilizamos nosotros. Por eso es que desarrollamos muchos ejercicios que nos permiten ver cómo una persona ejecuta un jugador, una jugada, cómo hay, digamos, jugadas que uno puede estar observando. Cuando está, yo los utilizo mucho cuando van también de los conos, si botó un cono, si no botó un cono, si conducen la pelota, si tienen que tener un gran esfuerzo para poder ayudarle a la preparación física a que esto en su manejo motriz pueda contribuir todavía de mejor manera. Pero hay otros temas, ¿verdad?, que tienen que ver sobre aspectos que ya le mencioné y quiero agregarle más, como la solidaridad. Si un niño, un joven se muestra con conductas individualistas o egoístas, si tiene mucha entrega, ¿verdad? Hay veces los niños son muy celosos. Cuando ven a un niño conversando, los niños manifiestan y los jóvenes cierta incertidumbre si van a jugar, si no van a jugar, si están alegres, cómo reaccionan ante una bronca. Y la parte de la fraternidad, todas esas son cosas que usted puede estar observando en un entrenamiento para mantener un buen ambiente en su camerino, para mantener un buen ambiente en su organización. Entonces, todos estos aspectos, la primera recomendación es, ojo, esa habilidad de observar. Usted tiene que aprender a percibir muchas cosas en un entrenamiento, en un partido sobre todo, porque en un partido hay un antes, hay un durante y hay un después. Y en los 3 momentos, usted como entrenador desde su banquillo, no solamente tiene que estar fijándose en la táctica que usted puso, en la estrategia que usted puso, sino en cosas emocionales, en cosas actitudinales, en cosas que tienen que ver con estas áreas, como estos elementos que le estoy mencionando. El otro punto es el tema de las entrevistas. Una de las cosas que nosotros utilizamos son entrevistas estructuradas, semiestructuradas o totalmente abiertas. Yo generalmente tengo un grupo de preguntas para no perderme, pero las manejo. Si hay una pregunta número 5, a veces yo la lanzo de primera y la última así, o sea, la manejo con mucha flexibilidad, pero no me salgo del rango de esas preguntas. ¿Por qué? Porque esto me permite a mí tener un alineamiento con el mayor conocimiento que yo quiera tener de ese jugador. Entonces, la entrevista, y no se pierda usted la oportunidad de conversar
no solo de temas de habilidad y destreza táctica y fuerza motriz o inteligencia motriz que pueda tener el muchacho, sino también desde la perspectiva emocional. Es decir, esto te permite generar un ambiente que te genera condiciones positivas para que ellos puedan mantener y sostener una labor que puede irse desarrollando profesionalmente, atento a todo el lugar y organización que tenemos o al plantel del fútbol donde estamos desarrollando. Entonces, esa entrevista 1 a 1, recomiendo que sea un lugar privado, ¿verdad? Que sea un lugar donde no lo observen. Si no tienes todo el tiempo, puedes hacer con un grupo de niños donde están, pero siempre individuales, que el niño o el joven sienta de que hay un orden y hay una preocupación de él por dónde estamos. Van a ver luego, porque esto es importante, porque hay otros elementos del entorno que influyen en el atleta que usted tiene que tomarlos en cuenta a la hora de desarrollar esta entrevista. Entonces, esto nos va a llevar a elegir el instrumento adecuado. Aquí le estoy dando un tema que cuando usted quiere ver atención y concentración, usted va a tener aquí la recomendación de los tests. Estos tests usted los puede bajar inclusive de Google. Usted los busca ahí, el test de Toulouse-Pierron, como decía, que son dos versiones, que le permite trazar y llevar hasta un trabajo planificado para acrecentar el nivel de concentración de futbolista. Inclusive, esto te sugiere algunas técnicas que con el PF usted las puede realizar y usted la puede estar valorando. ¿Qué es lo importante que usted conozca de los tests? El contenido. Entonces, el contenido te va a ayudar a desarrollar un músculo psicológico para usted sin que sea un experto en esta área, pero que le permite tener sus propias guías de observación, ¿verdad? Para conversar con el muchacho. Lógicamente, si usted puede tener el instrumento y aplicarlo, hay toda una serie de respuestas. Tenga mucho cuidado cuando usted utiliza estas técnicas con los niños, pero la atención y concentración es una. Ahora que aquí hay otra lista de instrumentos adecuados, ¿verdad? Está el test de STAI, que ese test de STAI le puede ayudar a usted a medir la ansiedad, los rasgos de personalidad relacionados con la ansiedad, la expresión del ritmo cardíaco. Esto lo usan mucho los médicos, que es el WinData, por ejemplo. Eso es uno de los tantos que ellos tienen. El test de personalidad, que tiene toda una serie de rejillas, que este es un poco más complicado, pero que en alguna medida le va a usted a dar respuestas de los estímulos, de los indicadores de tensión y ansiedad. Y está el STAXI, que mide la expresión del enojo, la agresividad, y sobre todo que estos test en la psicología le permiten a usted anticipar conductas, le permite a usted establecer grados de desarrollo y sobre todo de prevención con los jugadores. Esto generalmente lo usan clubes que manejan una enorme complejidad, pero en ese sentido, yo le recomiendo que si usted trabaja con niños, que usted haga la investigación propia. Yo lo estimulo a que usted haga eso con estos nombres y apréndase contenidos, vea los contenidos y usted los puede ir desarrollando a nivel de conversación con los niños para que ellos se acostumbren. No necesariamente tienes que decirles que es una evaluación de eso, pero eso generalmente te da preguntas o afirmaciones, pero esas afirmaciones te van a llevar a un resultado y eso te hace más estar atisbando ese tipo de contenidos. La evaluación tiene que ser un efecto constante, ¿verdad? Esto es, ya te dije, un antes, un durante y un después de un partido. Esa evaluación tiene que ser un proceso que compare, como dije, objetivos con los resultados que estás teniendo para cerrar la brecha. De ahí que siempre tienen que estar muy bien planificados. No puede hacerse tampoco cuando te dé la gana, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se inicia una pretemporada, yo puedo hacer una valoración del comportamiento de los jugadores cuando cierra el tiempo la temporada y abro otra para establecer el nuevo capítulo que es la competencia. Entonces, muchísimas veces uno puede aplicar o hacer una valoración de cómo se maneja la ansiedad y cómo se maneja la concentración antes, durante y después de un juego. Todo es buscar los momentos que usted quiera tener para poder luego utilizar estos procesos de la evaluación con el jugador
para retroalimentarlo o realimentarlo, o bien darles consejos de cómo puede mejorar. De ahí, por eso es que esto es manejar mucho esa intimidad con el jugador, de tal manera de que cada evaluación sea un instrumento que te permitan tomar decisiones y consecuentemente definir acciones conjuntas con ese jugador. Te recomiendo que lleves una bitácora por jugador y vayas anotando todas las recomendaciones y observaciones que usted le hace a sus jugadores, a sus atletas. Esto porque en alguna oportunidad usted puede recurrir a su hojita de vida individual para poder dar acciones preventivas y correctivas y que te permita irlas ajustando con el tiempo en lo que tenemos. Estos resultados te van a permitir corregir, te van a permitir mejorar, pero sobre todo, para uno como entrenador, le va a servir para comprobar que si lo que está haciendo es lo correcto, es lo bueno y es lo que te está llevando a mejorar lo que usted quiere. Y ojo lo que te estoy diciendo. Muchísimas veces uno cree que esto es mucho para el atleta, para el futbolista, pero a uno le sirve todavía muchísimo más porque es un proceso también de autorretroalimentación, de autoanálisis. Entonces te permite corroborar que el punto de partida, aquel objetivo que te propusiste, de acuerdo con la metodología que estás aplicando, comprobar si vas por el buen camino o tenés que tomar acciones correctivas mediante la aplicación de eso. ¿Qué evaluar? ¿Qué factores son convenientes para evaluar? Aquí te doy algunos consejos, ¿verdad? A nivel de equipo, usted puede evaluar la integración, a nivel de equipo, la cohesión, el compromiso, la disciplina, conflictos, confianza, actitudes. Puedes evaluar inclusive a nivel de equipo el código de honor, puedes evaluar ahí donde dice disciplina, las normas, procedimientos, o sea, es muy amplio esto. Pero para cada una de esas áreas, usted mismo puede elaborar el cuestionario, ¿verdad? Y ese cuestionario puede ser semiestructurado o de preguntas abiertas. Aquí es donde yo le digo a ustedes que yo prefiero elaborar las propias preguntas cuando yo quiero hablar con los jugadores. Entonces, generalmente estos son los consejos que yo les pongo porque es en lo que yo me fijo. Muchísimas veces, por ejemplo, a nivel de conflictos, a mí me permite anticipar cosas, sobre todo cuando nosotros comenzamos un ciclo y en la selección nacional, esto sobre todo porque los ambientes en la selección nacional cambian mucho. Entonces, si jugaron, por ejemplo, los Cremas contra Suchi o jugaron contra Cobán, etcétera, etcétera, y al día siguiente vienen jugadores que si le ganaste, yo estoy controlando cuál es el comportamiento mientras ellos están cenando. Yo estoy metido ahí, pero yo estoy observando absolutamente todo, quiénes se sientan juntos, quiénes no. Entonces, una valoración basada en la experiencia de estar mirando es que yo, si ya desayunaron, todos juntos, al almuerzo los cambio. Para ir buscando esa integración, entonces tengo dinámicas, pero es producto de cómo observé que estaban sentados, ¿verdad? Porque muchas veces tratan de juntarse, y esto es muy normal, con la gente que más conocen. Entonces, esto me permite a mí fomentar la confianza, generar compromiso, generar más cohesión, solamente con un cambio producto de esa observación a nivel de equipo. El otro elemento, después del nivel de equipo, es el entorno. Y ojo que este es de los más complejos. A nivel del entorno, aunque parezca mentira, una de las cosas que nosotros le damos mucha importancia es al pronóstico, al estado del tiempo. Y generalmente hoy ya no hay excusa porque yo puedo utilizar perfectamente bien mis navegadores desde el celular para saber cómo va a estar la temperatura mañana. Y hoy en día hay mucho más certeza de eso. Ya no es el meteorológico como hace unos 5 o 6 años, sino que hoy los institutos meteorológicos que tienen que ver con los pronósticos ambientales ya están teniendo mayor certeza. Entonces, yo puedo saber esto para poder hidratar, para poder anticipar cosas, inclusive hasta el tipo de uniforme que puedo utilizar, pero sobre todo poder medir y anticipar si ya conozco la cancha, si ya conozco el pasto, la grama que tengo ahí, cuáles son los factores que me pueden afectar y cuáles no, y cuáles factores pueden afectar a las personas del equipo y cuáles no. Los factores económicos es un detalle que ustedes ya
hemos visto en el pasado que hay que ponerle atención. No todos nuestros jugadores tienen las mismas condiciones económicas. Hay que ponerle atención a la educación de los muchachos, a la salud y los factores genéticos y fisiológicos. Y aquí es muy importante porque dentro de esta perspectiva hay creencias, hay mitos y hay cosas que se traen desde la casa, otras vienen desde su nacimiento, de sus genes de nacimiento, que son hereditarios, y también hay otros fisiológicos que son conductas que se van aprendiendo también y que en alguna medida usted tiene que controlar. Por ejemplo, yo he visto que hay jugadores que una vez que han ido a calentar, una vez que están y unos segundos antes de entrar a la cancha, les da diarrea, por ejemplo. Entonces, esto es muy interesante porque esos fenómenos hay que observarlos para comenzar a tratarlos, porque esas son cosas emocionales, ¿verdad? Que muchísimas veces un jugador se dice, si yo no voy al baño antes de ver un ataque de arranque. Exactamente, o sea, todo puede ser ese tipo de cosas, por eso es importante. El otro tema son los árbitros. Ya el otro día tratamos, digamos, algunas cuestiones de los árbitros, pero dependiendo de la terna que te toque, hay que ponerle atención y ese es un tema especialmente para usted como entrenador. El otro tema es los aficionados, no es lo mismo jugar de casa, ¿verdad? O jugar sin jugadores, sin público, por ejemplo, a jugar externamente cuando vamos a otra cancha. Sobre todo que hay elementos que si estamos con los padres de familia, también están los padres de familia del rival. Y hay que controlar el ambiente, sobre todo para evitar que los papás en determinado momento se metan o se vayan a pelear entre ellos mismos. Entonces vean que aquí son estos tips, porque son cosas que tenés que evaluar. No se trata solamente de evaluar cosas psicológicas, sino que usted me pregunta, profe, ¿y por qué eso del entorno? Muy sencillo, porque esto del entorno impacta emocionalmente al jugador y te impacta a vos como entrenador también. Entonces, mi consejo es que estos elementos se te queden mucho en tu libreta, en tu librillo de entrenador, para que no lo perdas de vista, sobre todo que te permita evaluarlos en la situación donde están. El otro elemento es el ámbito del muchacho, es el ámbito del jugador. Y cada uno de ellos, cada cabecita es un mundo, cada uno de ellos va a venir con estados emocionales diferentes. Entonces tienes que ponerle atención, inclusive observarlos de cómo vienen caminando. Y mucho ojo porque hay gente que con solo que usted los vea caminando, ya usted sabe si viene en zona de confort, si viene dispuesto, si viene activo. Entonces es importante, sobre todo si ese jugador ha tenido un problema o no ha tenido un problema, si ese jugador durmió bien, si no durmió bien. Gestualmente, en un 57%, sin necesidad de que los muchachos hablen, usted los puede controlar. Usted puede observar solo por el lenguaje gestual cómo vienen ellos. Si traen buen estado de ánimo, si no traen buen estado de ánimo, si vienen motivados, si no vienen motivados, si vienen preocupados, si no vienen preocupados. Otro elemento, hay que controlar la alimentación, por supuesto, ¿verdad? Que son cosas que usted tiene que estar sobre eso. Esto usted también lo puede evaluar. Yo lo evalúo con los muchachos, sobre todo con la sub-15 y sub-17 y la sub-20. Yo les hago a ellos preguntas de cómo se están alimentando y muchos de esos me dicen, profe, comí chatarra. Y era que me comí una pizza. Y lo peor es que, mira qué interesante porque ahora lo están reconociendo abiertamente, ¿verdad? Entonces esos son los pequeños grandes pecados porque de ahí como niños y jóvenes a veces nos comemos un helado, nos comemos una pizza, nos comemos una hamburguesa o un chucho por ahí que está en mal puesto, galletas, etcétera, etcétera, y eso hay que estarlo controlando para establecer programas de formación que les ayuden a manejar esos estados emocionales, que les quite la ansiedad, etcétera, etcétera. El otro son los descansos, ¿verdad? Junto a una muy buena hidratación. El otro elemento es la familia, sobre todo los factores sociales, que ya les mencioné, un factor social es la salud, es la educación. La academia, los estudios, también hay que controlarlos porque el deporte tiene que contribuir a que el niño siga estudiando, ¿verdad? Y sobre todo que en estos tiempos no eran como los de antes, ¿verdad? Sino que la importancia que le dan a esa educación es fundamental. El otro es la espiritualidad. Aquí es importante que lejos de cualquier religión que ellos tengan, que ellos se sientan apoyados por seres espirituales,
que les agreguen valor, seres espirituales que le desarrollen la esperanza, la fe, porque la esperanza y la fe y la perseverancia son cosas que en la espiritualidad te pueden ayudar y son cosas mentales, son cosas psicológicas. Entonces eso es importante, sobre todo la hora de, si usted en su club, independientemente, respetando todas las religiones, usted hace oraciones, es importante que haga mención siempre a una fe, a una esperanza y a una perseverancia en eso. Ponerle atención a los elementos de la recreación. Siempre es importante que usted controle cómo se están recreando ellos, si van al cine, si están con juegos virtuales, si están con juegos en la cancha, controlando si están chamusqueando mucho, por ejemplo, si van a un río, si van a un parque, cuáles los elementos donde ellos se divierten y aplican la recreación o bien con sus padres en ese sentido. Y lo otro es las relaciones. Y aquí hay un elemento importante porque el consejo que nosotros podemos darle a esos muchachos es que siempre se reúnan con gente que ellos pueden aprender, que ellos pueden desarrollar desde todo punto de vista. El otro elemento es que esto, lo de la evaluación, y ya quisiera cerrar para escuchar comentarios de esto, es que todo tiene que conducir a mejorar el rendimiento. Entonces, todo este conjunto de técnicas es para que usted desarrolle habilidades psicológicas como la relajación, como la concentración, como la atención, como la parte de la autoconciencia, el hecho de manejar mejor el subconsciente creativo, de manejar mejor todo lo que es la maduración psicológica, aprovechar las experiencias, incrementar las relaciones sociales, el control del ambiente, todo ese tipo de cosas te van a servir para ese mejoramiento de la parte de la evaluación. Entonces, como pueden ver, la evaluación es tu brazo derecho también. La evaluación te va a ayudar a fortalecer poco a poco donde están. Entonces, con este tema yo estoy cerrando lo que es la planificación psicológica, que se componía de planificación, es más, lo dije, planificación, ejecución, y ahora tengo en esta parte de evaluación, porque el eje transversal no desarrollado como tal, pero con muchos consejos, es la dirección. Y una parte de la dirección es cómo usted gestiona el tratamiento psicológico dentro de su club, planificando la evaluación, planificando bien los entrenamientos, planificando bien el crecimiento del futbolista y sobre todo evaluando el rendimiento que él tiene para desarrollar en su club. Así es que estamos con esto, me abro a preguntas y respuestas. Hola, ¿se perdieron? Estamos Está todo claro, Lick. Estamos, doctor. ¿Están seguros de que están claros? ¿No tienen alguna pregunta? Yo les aconsejo que ustedes en alguna medida, ahora que Mario pues suba la conferencia, en este sentido, vean y hagan una investigación, no necesariamente ahora durante el desarrollo del curso, pero sí estos nombres que yo les estoy dando para que ustedes los revisen. Mi consejo es que ustedes los repasen. Todas estas cosas en algún momento de sus vidas de entrenadores les van a servir, ¿verdad? Hay muchas pruebas psicométricas que utilizan los psicólogos que son terapeutas, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado cuando la psicología terapéutica te llegue a valorar, que no es lo mismo que la psicología deportiva, que evalúa rendimientos y otras características, para no confundir una y otras cosas en este proceso, ¿verdad? ¿Ok? Doctor. Dígame. Sí, yo comprendiendo la charla de hoy, veo que nos estás dando estos chivos que con estas preguntas nosotros vamos a detectar la problemática que nosotros vamos a solventar mediante el proyecto. Ni lo dudes, ni lo dudes. Con esto ya te cierro. Aquí puedes ver que hay muchas ideas, por ejemplo, y vos puedes decir con esta charla de hoy un tema que puedes desarrollar, cómo desarrollar un sistema de evaluación en el equipo, entonces desarrollas toda la conferencia de hoy, ¿verdad? Porque todo esto tiene objetivos de control de emociones, control de
del desarrollo de actitudes, de cómo integrar al equipo, etcétera, etcétera. Pero sí esto te ayuda a completar eso. Vamos, doctor. Sí, va a ser importante repasarla. Sí, ok, excelente. Entonces yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo y yo esperaría que de verdad estos temas le estén contribuyendo y en la próxima clase vamos a estar metidos mucho en términos de cómo vamos a hacer, por ejemplo, a desarrollar la visualización. Y yo les voy a mandar la metodología de cómo se visualiza un partido antes. Y no quisiera decirles ni confundirlos, pero todo este sistema de evaluación le va a servir a usted a mantener un buen ambiente dentro del equipo, un buen ambiente dentro de la cancha, un buen ambiente para que el muchacho, el joven, el niño se sienta en confianza con usted. Eso le sirve muchísimo. Así es que a descansar, muchachos, que mañana tienen también mucho que hacer y ha sido, como siempre, una alegría estar con ustedes. Que Dios los bendiga, los proteja y cuídense mucho ustedes, porque cuidándose ustedes, cuidan a sus familias y cuidamos a Guatemala también. Sí, dígame. Perdón, solo una pregunta. Yo quisiera hacer mi proyecto de cómo manejar los pensamientos negativos de los jugadores. Ok. En la parte donde van las metodologías, ahí podría entrar entrevistas. Sí, correcto. Y te voy a sugerir unas preguntas. Por ejemplo, si yo uso la entrevista, esa entrevista puede decir cuáles son, digamos, dígame usted los 5 principales barreras y bloqueos que hacen que usted tenga pensamientos negativos. ¿Qué le genera pensamientos negativos? Por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿ante qué situaciones se le incrementa la negatividad a usted? ¿Es usted una persona negativa? ¿Qué te hace? ¿Qué actitudes te hacen ser negativo, por ejemplo? Entonces ya ahí tenés 5 preguntas para poder valorarlo, ¿verdad? Otras preguntas que puedes hacer es, ¿qué cosas hay en el ambiente que hacen que me comporte negativamente? Entonces aquí comenzás a valorar el entorno. El otro es, ¿cuáles son las actitudes negativas que hay en un equipo que no quisieras que te pasen a vos, por ejemplo? Entonces aquí establece una comparación, digamos, de esos muchachos en función del ejercicio que querés realizar. Ok, y ahora a la hora de yo plasmar esto en mi proyecto, en mi documento, si yo lo quisiera hacer con un grupo pequeño de 8 jugadores más o menos, tendría Perfecto. que poner las 8 entrevistas. No, pones el resumen de las 8. Ah, ok, muchísimas gracias. Es más, hacerlo con un grupo de 5, no es tanto. Yo lo haría con 2 o 3, ¿verdad? Para tener, digamos, una mayor objetividad en las respuestas. Es más, hasta los puedes hacer juntos. En todo lo que haces de la pregunta 1, las 5 respuestas o las 8 respuestas las juntas. Lo importante es que te dé claro la metodología, ¿verdad? Ok, mil gracias, doctor. Con Ahí mucho vamos gusto. agarrándole la onda al proyecto. Eso es. Y es un bonito tema ese. El otro tema, por ejemplo, que te sugiero. Me lo robó, No doctor, sé me lo robó. Sí, dígame. Decía que Braulio me robó el tema de los pensamientos negativos. Oiga, no, pero entonces qué dicha que estás tocando el tema, porque yo la metodología que puedo utilizar es cómo tratar los pensamientos negativos. ¿Te acordás que desarrollamos una meditación para resignificación de la negatividad? Si no lo hicimos, acuérdame de hoy en 8 hacer la meditación para resignificar la negatividad. Entonces les voy a dar a los dos, porque no necesariamente los dos pueden tener la misma metodología, pueden utilizar metodologías diferentes. Perfecto, doctor, gracias. Bueno, El con mucho gusto. Sí, Garín, haga otra cosa, mano, hombre. No sea copión, haga otra cosa, hombre. Disculpe si me permite. Dígame. Una pregunta, por ejemplo, en el caso de que está hablando el compañero de las entrevistas, no tenemos que presentar ni un documento de la entrevista que se hizo, ¿verdad, doctor? Por la misma situación en la que estamos ahorita nosotros, ¿va? ¿En qué sentido?
En el sentido de por ejemplo, cómo convocar a mi equipo en estas instancias, digamos, presentar esa evaluación. ¿Tendría que ser una evaluación digital, algo así, me imagino, doctor? ¿O qué nos recomienda hacer? Pero no, vos podés hacer, digamos, una entrevista con 4 o 5 preguntas, no necesariamente la aplicás, sino que es para ser aplicada y listo. No tenés que irte al campo. Listo, doctor. Vos puedes, ¿cómo te ayudaría si tienes esa dificultad? Lo que te sugiero es que vos puedes decir, ¿cómo hacer esto en tiempos de pandemia? Entonces nada más contar la historia de cómo lo haces. Gracias, doctor. Bueno, con mucho gusto. ¿No hay más consultas? Bueno, ahí sigo estando a sus órdenes, con muchísimo gusto. Y muchas gracias por haberme enviado la tarea puntualmente. Así es que buenas noches y feliz fin de semana. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, mi doctor. Gracias, profe. Me tomo la Gracias.